Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bendiciones, Luis. Buenos días. Quería compartirles, para seguir con el tema de la mente un poquito más, lo que es una fortaleza en nuestra mente, ¿sí? Una fortaleza, para el que no sepa lo que es, ¿vieron los castillos antiguos? Esa fortaleza, o sea, es ese muro, ¿no?, que recubre todo el reino o todo el castillo, que son muy gruesos, muy grandes, y adentro es donde se opera, donde se trabaja, ¿sí? ¿Y qué es una fortaleza en nuestra mente? Es algo que a lo largo de mucho tiempo, se va formando de a poquito. Por eso, como decíamos la semana pasada, en la palabra Dios nos dice amar con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Que mente habíamos dicho que significaba pensamientos en el original. Las fortalezas son mentiras del enemigo que muy sutilmente nos va sembrando y que se esconden bajo la razón humana, ¿sí? Pueden ser personas que nos fueron diciendo cosas, que nos fueron... y todo eso va sembrando, va un ladrillo, otro vamos a suponer que yo desde muy chico le diga a una persona, sos un inservible, un ladrillo. Otra profesora no le dice, sos un inútil, otro ladrillo. Un padre, una madre, una autoridad, porque eso nos va afectando cuando son personas de autoridad en nuestra vida. Si pasa alguien por la vereda, por la calle, y me dice, Ethel, sos un inútil, no me va a afectar. Pero si me lo dice alguien que para mí es importante, al que yo respeto o al que yo tengo, que tiene autoridad sobre mí, eso sí me va a marcar. Por eso, entre paréntesis, el cuidado que los padres tenemos que tener sobre nuestros niños. Entonces, son pequeños ladrillos. No es que una fortaleza se arma de un día para el otro. La fortaleza va un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. Eso se puede hacer en muchas áreas. Por ejemplo, vos no servís para servir al Señor. Para servir al Señor se necesita una perfección, ¿no? Y cosas que fuimos escuchando a lo largo de nuestra vida. Entonces, nunca nos sentimos aptos para poder servir al Señor en nuestra iglesia o para poder orar. Pensamos que para orar tenemos que jamás tener un pecado, cuando si no, ¿para qué murió Cristo? ¿No es cierto? No somos perfectos. Cuando yo no entiendo la gracia, pero no es que no la entiendo de un día para el otro. Hubo cosas en mi vida que de a poquito fueron formando una fortaleza, fueron formando un muro de pensamiento. Entonces, si yo tuviera que derribar un muro, una cosa es derribar un muro con 2 filas de ladrillo, que tardé una semana en hacerlo, y otra cosa es en derribar un muro que lleva 20 años haciéndose. Es mucho más difícil. Por eso hablábamos de la importancia de día a día tener esa lucha de pensamiento. Poder leer la palabra y que la palabra me rompa la mente, me rompa esas cosas en mí que no tienen nada que ver con lo que Dios dijo de mi vida, nada que ver, pero me lo dijeron tantas veces, me lo enseñaron tantas veces, lo escuché tantas veces. Acá podemos hacer otro paréntesis y hablar a quién estoy escuchando, porque una cosa es cuando soy niño, que no tengo opción de a quién escucho. Cuando soy niño me enseñan algo y yo lo creo. Cuando soy niño me dicen que soy un inútil y yo lo creo. Ahora, no iba a hablar de esto, pero vamos a hacer un paréntesis porque me parece importante. Cuando, no sé si han visto un video que es muy, muy viral, que a mí me impresionó, de una guerra, no es la guerra en Ucrania, no me acuerdo si fue bombas en Irak, creo que era, y un papá le enseña a la nena que el ruido de la bomba es algo divertido. Entonces, en un momento,
cuando suena la bomba, el papá se empieza a reír y la nena debe tener 1 añito, le da como mucha risa y se ríe y entienden como que es un juego. Y a mí me impresionó. ¿Por qué me impresionó? Porque el padre logró que la niña de 1 año crea que ese ruido es como un susto, ¿no? Como que se asusta y le causaba risa. Y digo, qué poderosa que es la mente de que, y cómo de tan pequeño creemos absolutamente todo lo que nos dice el adulto. Entonces, esa niña puede creer eso, o yo le puedo hacer creer que es un inútil, le puedo hacer creer que no sirve para nada, que es la oveja negra de la familia, y así 1000 cosas. Entonces, esto de la mente no es solamente para cuidarme yo, es para cuidar a los demás, es para cuidar cómo hablo con los demás, porque se nos escapa a veces la lengua en un momento de enojo, en un momento, y a mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis nietos, las personas que yo lidero en la iglesia, si soy maestro de escuela bíblica. A veces al maestro de escuela bíblica, con mucho dolor lo digo esto, se pone a la gente que es nueva, ¿no? Llega a la iglesia, bueno, ¿dónde la pongo para que sirva? En la escuela con los niños. Cuando es el lugar donde tiene que estar la gente más preparada. Primero porque es un semillero para lo que viene. Y que una palabra mal dicha a esa edad puede marcar mucho. Cerramos paréntesis. Seguimos. Entonces decíamos que cada palabra de aprobación o la contraria, ¿no? Va creando ladrillos en nuestra mente. Y todo eso, sí, va formando una fortaleza. Después de un tiempo, esas fortalezas se convierten en una zona de confort. Ya me siento cómodo en esa forma de pensar. O sea, al primer tiempo me molesta, al primer tiempo me siento incómodo, pero después de 20 años que yo tengo una creencia, después de 20 años que yo creo que soy un inútil y que no sirvo al Señor, o después de 20 años que yo creo que me voy a morir joven, yo 1000 veces he escuchado, tanto compañeras de estudio como amigos de la escuela, uy no, me acuerdo que tenía una compañera que la abuela se había muerto de cáncer. Entonces ella siempre decía que saltaba una generación. Y decía, bueno, mi abuela se murió de cáncer, mi mamá no tuvo cáncer, me toca a mí, yo de joven me muero. O sea, si vos estás creyendo desde los 15 años que te vas a morir joven, te vas a morir joven. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque yo estoy, lo que el enemigo me dijo una vez, ya no solamente que ella lo estoy creyendo, lo estoy haciendo mío, ¿no? Lo estoy haciendo mío, mi cáncer, mi enfermedad, y yo no estoy diciendo que eso no pase, no estoy diciendo, es todo mentira, no, yo sé que eso pasa, pero lo que estoy diciendo es que a veces el enemigo hace que eso sea una fortaleza a lo largo de los años, y que termino invitando al enemigo a que haga lo que quiera con mi vida, porque yo le creí más al enemigo que a Dios. En mi mente está más ocupada por los pensamientos que no son de Dios que por los pensamientos que son de Dios. ¿Y cómo sé, Ethel, si los pensamientos son de Dios o no son de Dios? Si están conforme a la palabra, si la palabra dice que voy a vivir, que Dios tiene cosas buenas preparadas para mí, que la sangre de Cristo, bueno, todo lo que sabemos, todas las promesas que hay. Y debe haber más de 1000 promesas en la Biblia. Y un pensamiento del enemigo ya me ocupa toda la mente. Me deprime, me hace tan mal. ¿No es así? ¿A cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Entonces, se convierte en una zona de confort. Me siento muy cómodo ya. A lo largo de tantos años, ¿para qué voy a cambiar? ¿Sí? ¿Para qué voy a cambiar eso? Y corremos el riesgo de impartir y transmitir a nuestros hijos nuestras fortalezas. Simple. Si mi mamá tiene, por ejemplo, mi mamá tiene miedo a los sapos. Bueno, yo le tengo terror. A lo largo del tiempo y por muchas oraciones puedo pasar cerca de un sapo sin gritar y hacer un espamento vergonzoso, pero no me pidas que me acerque demasiado. Y todas esas cosas hacen, y lo estoy contando como algo gracioso, algo simple, pero imagínense cosas, si yo fui herida en la iglesia cuando era chica,
inevitablemente, si yo no sano eso, yo le voy a pasar ese enojo hacia la iglesia, hacia los pastores, hacia lo que me haya dolido en ese momento a mis hijos. Es inevitable, o si no es a mis hijos, si yo soy, por eso hay que ser tan cuidadoso, porque si yo soy líder de una casa de oración, de una célula, de un discipulado, y yo todavía tengo rencores hacia algo específico, es lo que voy a impartir. Yo puedo estar hablando, por ejemplo, ¿no? De finanzas, que hay que honrar a Dios con la finanza, y puedo estar hablándolo en un material hermoso, muy lindo, muy prolijo, pero si lo que yo tengo en mi mente es otra cosa, es lo que voy a terminar impartiendo luego. Entonces, fíjense qué tremendo que es la mente, cuántas cosas ocupa la mente. Por eso es importante entregarle, que orar para que Cristo cubra nuestra mente, que la sangre de Cristo cubra nuestra mente, nuestra imaginación, que nos ayude, que no tengamos una muralla, ¿no? Que no permita que los pensamientos de Dios entren, porque a lo largo de tantos tiempos se formaron esos pensamientos que ya no permitimos que los pensamientos de Dios entren. Por eso escuchamos la palabra y parece que estamos escuchando, no sé, cualquier cosa, porque no entra en nuestra mente por tanta fortaleza que tengo. Entonces necesitamos lo sobrenatural, que se rompa eso en nosotros. No es de un día para el otro, pero renovar la mente, tengo que poner cosas nuevas, tengo que ir leyendo la palabra y pedirle al Señor que nos ayude a entenderla. Porque muchas veces es tan fuerte lo que hay en nuestra mente que parece que estamos leyendo un libro de cuentos. ¿Por qué? Porque necesitamos más del Espíritu Santo para que rompa en nuestra mente todas esas cosas. Amén. Así que yo los invito a que hoy puedan orar y, Señor, rompe todo pensamiento que no sea tuyo, que el Señor tome más control de nuestra mente, que podamos, que nos ayude a entender la palabra, que nos ayude a meditar en la palabra, que de a poco se vaya habiendo un cambio en nuestra mente. Y eso, lo que se cambia en nuestra mente, lo vamos a ver en nuestro cuerpo, lo vamos a ver en nuestra salud, lo vamos a ver en nuestra vida espiritual, en nuestra familia, en nuestros hijos. Así que creemos que lo sobrenatural de Dios va a estar trabajando en nuestra mente. Muchas gracias por este ratito, por haberme escuchado. Les mando muchas bendiciones.